Varias veces me he preguntado cómo se puede complicar tanto el simple hecho de sentarte, disfrutar un amanecer o simplemente querer estar tranquilo, ver cómo el viento golpea contra los árboles, escuchar el viento. Y es que aunque quiera más que nada poder disfrutar de la vida con facilidad, siempre empiezan a llegar estos pensamientos que intentan atraparme, que intentan distraerme de lo que quiero hacer. También llegan emociones que de igual manera me hacen como traer un estado de por qué estoy sintiendo esto, si lo que quiero es estar acá. Pero llega un punto en el que me doy cuenta de esto, porque no puedo estar aquí, porque no puedo estar presente y simplemente estar vivo. Hoy quise madrugar, venir a ver el amanecer, que, que bueno, está hermoso, aunque hay bastantes nubes. Y precisamente este era un pensamiento que me llegaba. Y pensé, pero ¿y si hoy está muy nublado y muchas nubes y no se puede ver bien el amanecer? Porque bueno, igual está hermoso y me encanta. Pero estos pensamientos que intentan detenerme, además que algunas veces anteriores también he querido venir a ver el amanecer, pero siempre surgen estos pensamientos o estas preguntas de por qué mejor no me quedo a dormir en la comodidad de mi camita. Al final, estos son pensamientos, pero no solo en este aspecto, también está en mi vida cotidiana, aparecen un montón de ganchitos que me quieren atrapar, como el celular o los videos, los reels, eh, televisor, y así podría seguir. Y de igual manera, significa a veces distraernos que no queremos estar con nuestras emociones, pensamientos o alguna situación que nos está generando mucha incomodidad. Sin embargo, no creo que sea la solución para dejar de tener estos pensamientos, dejar de sentir las emociones e incluso dejar de repetir las mismas situaciones. Al contrario, creo que esto se vuelve más como una manera de siempre querer huir de lo que está sucediendo y no hacer nada al respecto o no ver las cosas que están sucediendo con claridad. Por esto el afinar y el ser consciente de, de mi atención es mi prioridad. ¿Y qué más podría desear que ser libre? Libre para escuchar, libre para ver, libre para sentir el momento, el momento que hay aquí y ahora. Aunque hayan un montón de pensamientos, aunque hayan un montón de ideas que me quieran atrapar, aunque estén ahí, no importa. Creo que hoy en día esta sociedad especialmente está estructurada para distraerte, para que, para que compres o para que consumas algo. Crean un montón de estrategias para atrapar tu atención y poderte vender. Entienden que necesitas urgentemente algo para distraerte porque, no sé, tienes problemas en el trabajo o tuviste una dificultad o, o quieres simplemente olvidar. Estaba pensando en utilizar esta palabra de ignorante, no ignorancia, porque nos dicen que ser ignorantes es como no saber, no, o sea, tener un montón de información que ni siquiera te sirve, pero creo que realmente la ignorancia es el hecho de mantenerte distraído de lo que hoy está pasando aquí, de lo que hoy puedes ver. A mí personalmente me sucede que cuando quiero estar, digamos, presente, a veces me atrapa el celular y empiezo a ver reels, videos, y me atrapa inconscientemente. Cuando me doy cuenta ya estoy ahí bajando, pero bueno, precisamente en este momento es cuando, ok, me estoy distrayendo, dejo mi celular y hago algo más importante, como leer, escribir, pero tampoco es como lo que me detenga, porque estoy escribiendo, estoy leyendo
Y justamente empiezan a llegar esos pensamientos, esos impulsos que me dicen, no sé, ve a comer algo dulce, ve a comer algo rico, y que me intentan apartar de lo que estoy haciendo. Sé que tal vez esto puede sonar un poco contradictorio, pero es precisamente en estos momentos cuando estoy distraído que puedo ser libre, que me puedo liberar en cuanto a mi atención, a mi energía. Sí, sé que es un cambio de escenario un poco radical, pero bueno. En mi caso, lo que me ayuda a mantener esta atención es mis prioridades, lo que quiero lograr, mis sueños, mis propósitos, pero tampoco me encierro en la idea de que no debo hacer nada más, como un dogma en el que entonces no salgo a verme con amigos. O sea, no creo que distraerte sea irte a ver con amigos, irte a tomar unas cervezas, irte a hacer algo distinto de lo que haces normalmente, de tu trabajo, de lo que sea que hagas. Porque se vuelve entonces una idea en que debemos estar distraídos, por lo cual creo que ese es el conflicto. Vemos la distracción como un escape de la vida, como un escape de lo que hacemos en cada momento, pero la atención no es algo que se dirige a un punto en específico. Algunas veces sí, claro, estás haciendo tus cosas, pero no es en todos los casos. O sea, tienes momentos en los que quieres hacer algo distinto y no quiere decir que porque vayas a una fiesta o porque vayas a hacer cualquier actividad que utilices supuestamente para distraerte, te vayas a distraer. O sea, puedes seguir estando atento. No hay un punto en específico, claro. Ahora bien, seguramente si has practicado algún deporte o alguna actividad que te guste, cualquiera, no sé, lo que te guste hacer. En mi caso, me gusta correr y el reto de correr es que cuando empiezo estoy como en un péndulo en el que me distraigo y vuelvo a mi atención. Y esto es constante, ¿no? Hasta que, digamos, logro sincronizar mi respiración, logro sincronizar mis movimientos y mantener un ritmo cómodo con el que pueda avanzar más tiempo. La cuestión es que debo mantenerme atento, ¿no? Aunque me distraiga, vuelvo a concentrarme, vuelvo a enfocarme. Y me doy cuenta que me estoy distrayendo porque me empiezo a sentir agitado, me empiezo a sentir cansado, como que quiero parar. Y esto sucede porque llegan pensamientos que me distraen. Y en este caso es poder enfocarme en mi respiración. Generalmente dirijo mi atención a la respiración para poder organizar todos mis movimientos y sincronizar todo. Se vuelve más en mantenerme atento y en lograr que si me distraigo darme cuenta y volver a la atención. Esta es la dinámica. Y esto es igual para mi día a día. Cuando empecé a practicar esta conciencia de mantenerme atento, se me hizo un poco difícil porque estaba muy acostumbrado a distraerme. Lo que hacía era volver y seguía. Si me distraía, volvía y volvía. Y hoy en día sigo teniendo la respiración como un ancla, en el que si me distraigo, vuelvo a la respiración, luego me hago consciente o estoy atento de dónde estoy, cómo estoy, qué estoy pensando. Es una atención que abarca todo, una atención en el que me doy cuenta de dónde estoy y además es una atención consciente. O sea, me hago consciente de que estoy atento. Así que cuando llevo esto a mi vida diaria no cambia mucho. De igual manera me hago consciente de esos propósitos que tengo, de esos pensamientos que puedo utilizar para lograr lo que quiero. Sin embargo, como les vengo diciendo, la idea no es depender de algo, de una situación o de una tarea para estar atento. Porque la atención no depende de nada más. La atención es la atención. La atención es poder tú sentarte y estar atento, ver qué sucede, ver qué pasa. Hay un ejemplo que me gusta, que escuché en un video,
no recuerdo muy bien de quién, pero dice que habla de una bombilla. La bombilla alumbra y la bombilla no dice no voy a alumbrar aquí, no voy a alumbrar aquí. La bombilla simplemente alumbra lo que está ahí. Y de igual manera la bombilla no se identifica con lo que está alumbrando, simplemente está iluminando lo que está alrededor, lo ilumina, pero la luz de la bombilla no es lo que hay alrededor, solo está iluminando, o sea, al comparar esto con la atención, es como si la luz fuera tu atención que está viendo, pero no se identifica con lo que está a su alrededor, pero está iluminando todo a su alrededor. Por lo tanto, en esta práctica o en esta exploración de la atención, comprendí que soy la misma. Soy esa atención. Así que decidí que no quería darme atención porque se volvía como una clase de esclavitud. O sea, que alguien o algo o cualquier cosa atrapara mi atención era básicamente como privarme de mí mismo, de lo que quería hacer. Para que lo practiques es la respiración. O sea, siempre la respiración puede ser tu ancla porque la respiración es algo que constantemente está fluyendo. Puedes volver a tu respiración y tu respiración te va a ayudar a estar presente, a estar atento. Luego de que vuelves a tu respiración, te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor y así vas explorando esa atención. Y te vas dando cuenta de que esa atención siempre está ahí y esa atención es lo que tú eres. Es como ese darte cuenta de esa práctica para así descubrir quién eres. Es ese estar tan curioso por saber, bueno, qué sucede aquí, y eso se va volviendo en un descubrimiento increíble de tus capacidades, de quién eres, de esa libertad que eres, porque a veces confundimos la libertad como algo puramente físico, pero lo físico está limitado a muchas cosas y tu atención y todo lo que tiene tu atención es ilimitado y es increíble cuando comprendí esta capacidad y eso que soy realmente. Recuerda que todos esos pensamientos, todas esas emociones y eso que ves cuando te haces atento son cosas que están sucediendo pero que no son tú. Recuerda que eres como la luz, como una bombilla que alumbra pero no se identifica con lo que hay a su alrededor. Así que para concluir este video, creo que la distracción está en todas partes y eso es maravilloso, es otra oportunidad para estar atentos. Y así esto se vuelve una práctica constante, esto es una práctica de toda tu vida, de toda mi vida, en el que me distraigo, vuelvo y siempre intentando mantener, como prolongar ese tiempo en el que estoy atento, en el que estoy despierto y dándome cuenta de lo que sucede. Así como te digo que la distracción es un ancla, es como una señal para que vuelvas. La distracción cuando se deja perdurar mucho tiempo se vuelve más como una antivida, porque te toma de ti y empieza a dirigirte a cosas que no quieres, o sea, la distracción para mí es hacer lo contrario a lo que quieres hacer, lo contrario a lo que tus propósitos, tus sueños, al sentirte bien contigo mismo y hacerte consciente de esta manera, hacerte consciente de todo lo que hay a tu alrededor, te agudiza increíblemente esa capacidad de estar atento a un solo punto, de mejorar en tus capacidades o en tus tareas, las que hagas. Te puedes hacer una pregunta para iniciar. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente soy y quiero construir? Y esto te ayuda a plantear un enfoque hacia el cual vas a dirigir tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, y en donde cuando te distraigas o no estés haciendo eso te vas a dar cuenta y te vas de nuevo a encaminar a eso que quieres. Recuerda que la atención es un darte cuenta, es un ver lo que sucede realmente y un darte cuenta de lo que sucede tal cual como está sucediendo. Es una gran ventaja porque así vas a saber cómo actuar, qué debes hacer.